obra que has hecho y lo que estás haciendo hoy día en nosotros. Te damos gracias por el futuro glorioso que vamos a tener contigo para la eternidad. Pero hoy día, Señor, te damos gracias porque podemos estar aquí adorando y alabando tu nombre. Te pedimos, Señor, por aquellos que no están con nosotros, tu bendición, tu cuidado, tu aliento, Padre, tu sanidad. Y te pedimos esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Y su pueblo dijo, amén. Amén. Que Dios los bendiga. Se pueden sentar. En el estudio hoy día, estaba pensando en lo que Adán tenía. Era muy fácil para Adán vivir en la situación donde él estuvo. Y con toda la simpleza, era tan simple donde él moraba, Adán, en el paraíso. Tenía todo estaba sujeto a él. Pero una cosa pasó en la vida de Adán, que vino la tentación. Y la circunstancia de Adán era perfecto. No era como el de Jesús, que los religiosos, los escribas, la gente no querían a Jesús tanto que lo mataron. No era la situación de Adán en el principio, la circunstancia de Adán era perfecto. Vino la tentación y él cayó. No eran los mandamientos, los 10 mandamientos o toda la ley, el libro del Viejo Testamento y todas las condiciones que Dios quiso de su pueblo para enseñar y manifestar que nosotros fallamos de una manera a otra manera. Solamente Cristo los cumplió todo. Por eso lo adoramos, por eso lo reconocemos cuando nosotros tenemos la Santa Cena. Pero Adán, una vez más, volviendo a Adán, las circunstancias, pongamos a pensar, las circunstancias de Adán era perfecto y cayó. Pero ¿qué de nuestro Señor Jesucristo, que cumplió el Viejo Testamento, toda la ley, toda la profecía? Él lo cumplió. Vemos en Lucas 4:14, vamos a estar en Lucas 4:14, seguimos el camino de Jesucristo. Y dice en Lucas 4:14, dice, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se extendió su fama por toda la tierra alrededor. Vemos algo muy diferente aquí, porque Jesucristo está yendo en el poder del Espíritu Santo. Y Él está obrando en el poder del Espíritu Santo. Y el tiempo en cuando Adán tenía que clamar a Dios en esta situación, lo hizo en su carne y cayó. Y nosotros como Adán tenemos que tener cuidado que nosotros no vayamos a vivir sujeto con el poder de nuestra mente, de nuestra sabiduría, de nuestra experiencia. Nosotros vamos a hacer decisiones basadas en eso. Y dice aquí que nuestro Señor Jesucristo, dice aquí, Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo. Nuestro Señor Jesucristo, Dios en carne, está pidiendo el poder del Espíritu Santo para guiarlo. Él no estaba dependiendo del recurso de su voluntad. Nosotros bien, lo he dicho muchas veces, nosotros bien sabemos que cada año tenemos en el año nuevo de eso, ya voy a dejar de esto, y nosotros fallamos. Porque eso es recorrer a lo que Adán hizo, dependiendo en su sabiduría. Dios está conmigo, Adán lo sabía, pero él no recorrió a Jesús, él no recorrió a Dios en ese momento de tentación y cayó. Aquí vemos una vez más, Jesús volvió en el poder del Espíritu. Si nosotros vamos a lograr la victoria en el título de ser cristiano, lo vamos a hacer en el poder del Espíritu Santo.
Nosotros vamos a tener victoria en el lugar de trabajo, en la escuela, con los vecinos, en el poder del Espíritu Santo. Aquí vemos la meta, vemos el ejemplo en nuestro Señor Jesucristo, que Él lo hizo en el poder del Espíritu Santo, guiándolo. Él esperaba. Nosotros tenemos que ver que Jesucristo, Él tomó tiempo apartado con Dios Padre. Él iba a oración, solamente Él pidiendo a Dios su guianza, su poder. Él estaba bajo el poder del Espíritu Santo. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se extendió su fama por toda la tierra alrededor. El 15 dice, enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. La sinagoga era el lugar donde ellos se reunían a alabar a Dios, a orar, a leer la palabra de Dios, así como este lugar. Ellos venían a leer la ley de Dios, ellos venían a leer los libros de los profetas. Entonces se sentaba el maestro, el rabino, y les enseñaba qué es lo que decía. Y dice aquí la palabra de Dios, dice, enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. A este punto de la vida de Jesucristo no había persecución. Él no estaban atrás de él tratando de matarlo. Él, en este tiempo de la vida, cuando él está caminando, no hay persecución. Él está hablando la palabra de Dios. Él está profetizando, predicando la palabra de Dios. No había oposición, dice la palabra de Dios, y era glorificado por todos. Ellos estaban escuchando. Ellos estaban escuchando el enfoque que Cristo tenía. Él estaba hablando lleno del Espíritu Santo y llegaba al corazón de ellos. No solamente mentalmente, no solamente al oído, pero ellos veían el enfoque de Cristo en cuando Él hablaba. Porque Él hablaba la palabra de Dios así como hoy día. Él fue a la sinagoga y la gente venía a la sinagoga para escuchar qué es lo que dice la palabra de Dios. Y ellos estaban enfocados porque vieron el intenso enfoque que Cristo tenía para exponer y explicar la palabra de Dios. Y ellos, cuando oyeron a Cristo, ellos nunca lo han oído en esa manera. Era diferente. Es el poder del Espíritu Santo. Yo no me atrevo a subir aquí sin la presencia, el poder del Espíritu Santo. Señor, úsame. Porque este es tu pueblo, Dios. Estos son tus hijas, estos son tus hijos. Y si tienes algo que decirles, úsame, Señor. En el poder del Espíritu Santo, en la lectura de tu palabra. Y ellos venían, y dice aquí, enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos, que la palabra de Dios, que la presencia del Espíritu Santo. Y Él exponía la palabra, Él explicaba. Ellos estaban entendiendo porque en ese lugar estaba la presencia del Espíritu Santo, porque Él vino en el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba abriendo oídos. El Espíritu Santo estaba abriendo el entendimiento cuando ellos dijeron, ahora estoy entendiendo la palabra de Dios. Dice Hechos 13:15, dice, después de la lectura, él está hablando de Bernabé y Pablo. Pablo está explicando lo que pasó cuando él llegaba a una ciudad, a Éfeso, a Roma. Ellos tenían su sinagoga y Pablo está en el libro de Hechos, él está explicando lo que pasó en ese tiempo. Entonces cambiemos a esta escena y dice así en Hechos 13:15, dice, después de la lectura de la ley y de los profetas en esta sinagoga, dice, después de la lectura de la ley y de los profetas, los altos dignatarios de la sinagoga mandaron a decirle, hermanos,
a Pablo y Bernabé, hermanos, si tienes alguna palabra de exhortación para el pueblo, habla. Entonces vemos que Jesucristo llega a la sinagoga, así como cuando Pablo llegaba. Ellos veían un predicador y ellos lo invitaban, ven y explícanos, exponer la palabra de Dios a nosotros para que nosotros lo podamos aplicar. Explique la palabra de Dios para nosotros, Pablo, Bernabé, y en esta escena es Jesucristo que está hablando. Dice el 16 así, dice, enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos, vino a Nazaret, donde se había creado, y el sábado entró a la sinagoga conforme su costumbre y se levantó a leer. Jesucristo viene, acuérdense de Nazaret, él viene de Jerusalén, ¿se acuerdan la semana pasada? Viene de Jerusalén, está bajando de Jerusalén, pasa por Samaria, se queda ahí 2 días. Entonces va a llegar él a Nazaret y él sigue a Caná de Galilea. Pero en este momento él sube una vez más a Nazaret y dice, y vino a Nazaret donde él había criado, y el sábado entró en la sinagoga conforme el costumbre y se levantó a leer. Jesucristo, en cuando él estaba creciendo, decía, hay un cántico que dice, no es este el que jugaba con mi hijo, no es este que creó en esta ciudad con mi hijo. Era Jesús y él regresó al lugar donde él creció. Y dice aquí la palabra de vino a Nazaret donde él había creado y el sábado entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer como era acostumbrado Jesús. Un comentarista dijo esto. Algunos dicen, yo no tengo que ir a la iglesia porque Dios está en mi corazón, porque yo leo mi Biblia en la casa. Yo no tengo que ir a la iglesia, porque Dios está en todo lugar. Y dice el comentarista esto, si Jesucristo costumbraba ir a este lugar público para adorar a Dios, para entender la palabra de Dios, o vamos a decir, exponer la palabra de Dios, ¿quién somos nosotros? Había alguien que me dijo una vez, me hizo un comentario y dijo, hay cristianos que se creen más cristianos que Cristo. Ellos no tienen que ir a la iglesia. Ellos dicen, yo tengo mi iglesia en mi casa. Y eso siempre se me quedó, pero en este momento vemos que él va a la sinagoga. Si alguien no tenía que ir a la iglesia era Cristo. Él tenía todo en su corazón. Tenía el Espíritu Santo, pero vemos que él costumbraba ir a este lugar de adoración. También vemos a Jesucristo como un pescador con talento, sabiendo cuándo tirar la red, viendo y tomando la oportunidad, hermanas, para echar la red. Vengan y escuchen la palabra de Dios que es con explicación en el púlpito. Dice el 17, el 18 esto en la palabra de Dios, Lucas capítulo 14. Si lo quieren apuntar, estamos en Lucas 4, 14 al 24. Dice así, se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y poner a libertad los oprimidos. Estamos en un lugar en nuestra vida. Estamos en un lugar donde nosotros no vemos salida. La presión del mundo.
Estamos en un lugar de estos y Jesucristo es la respuesta. Déjenme leerlo una vez más. Y dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y cuando él subió para leer, ellos en este momento vino el que estaba atendiendo y le trajo el libro de Isaías. Y él lo abrió y llegó a este libro. Y dice esto, el Espíritu del Señor está sobre mí. Jesucristo está leyendo de sí mismo. La profecía, la lectura, hoy día la palabra de Dios para mí. Hoy día la palabra de Dios para usted. Y él llega y dice la palabra de Dios, y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner a libertad los oprimidos. Mateo capítulo 11, versículo 4 y 5, si lo quieren apuntar, Mateo 11, 4 y 5 dice a este ciego, Jesucristo. Y Jesucristo está caminando por la ciudad y hay un ciego. Y el ciego dice, ¿qué tanto bulla, qué está pasando? ¿Qué tanto movimiento, qué está pasando? Y dijeron, Jesús de Nazaret está caminando. Y la gente corría a él. Y él dice, Hijo de David, ven. Y él está llamando y clamando a Cristo, ven a mí porque yo soy ciego. Y Jesucristo y los discípulos y la gente le estaba diciendo, cállate, cállate. Y Jesucristo dice, ven a mí, tráemelo. Y traen a este ciego, a Jesucristo. Y vemos en Mateo capítulo 11, versículo 4 y 5, dice, y respondió Jesús y le dijo, ir y hacer, disculpa, dice esto es algo más, disculpa. Jesús está respondiendo a la gente y dice Jesucristo, respondió Jesús y le dijo, ir y hacer saber a Juan las cosas que han oído y las que han visto. Los ciegos ven y los cojos andan, los leprosos son limpiados y los sordos oyen. Los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el Evangelio. Nosotros vemos y una vez más, Jesucristo no nació en un palacio, sino en un pesebre. Él no fue al rey, al príncipe, él fue a los pastores que estaban fuera haciendo su obra. Entonces vemos que Jesucristo viene a los pobres. Qué hermoso que Él vino a nosotros. Nosotros vemos, los sacerdotes en ese tiempo menospreciaban a los pobres. Ellos despreciaban a los pobres. El 18, para explicar un poquito más, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. El Espíritu de Dios nos prepara. El Espíritu de Dios está guiando para que nosotros vayamos a predicar la palabra de Dios, para decir esto es lo que dice el Rey a los pobres. No esperar que vengan a ti, ir y predicar la palabra de Dios. Por esto el Espíritu de Dios nos quiere preparar para hacer la obra. Hay mucho que hacer, hermanos. Hay mucho que hacer fuera de aquí. El Espíritu Santo está enviando a Jesucristo a esta obra y va con Él así como va con nosotros hoy día. Y cuando nosotros estamos caminando por medio de la fe para ir a compartir la palabra de Dios, el Espíritu Santo está con nosotros. No lo vamos a hacer por el estudio o la sabiduría, así como Adán. Lo vamos a hacer así como Jesucristo en el poder del Espíritu.
Nosotros vamos a compartir estas cosas en el poder del Espíritu, no en el estudio que nosotros estamos haciendo. Hermanos, 90% de lo que nosotros estamos oyendo y lo que yo predico es por medio del Espíritu Santo. Yo no dependo en lo que yo he estudiado. Sí he estudiado toda la semana, pero en este momento yo clamo a Dios, úsame, lléname con tu Espíritu Santo. Abre los oídos para que ellos entiendan. El Espíritu Santo está sobre mí, de mí, dijo Jesús. Me ha ungido. La calificación que yo tengo es por medio de Dios. Y nosotros salimos por medio de esa fe. Que nosotros estamos calificados como por medio del Espíritu Santo. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Esto hoy día, este mensaje es para nosotros. Él nos ha ungido. Así como el bautismo, cuando nosotros somos bautizados, es un símbolo de la resurrección, el poder. Yo ya no vivo, más Cristo vive en mí. También la unción del Espíritu Santo. Ellos venían y ponían aceite sobre todo su cuerpo, de la cabeza, y corrían. Y dice, únjame, Señor, con tu Espíritu Santo. Todo, la mente, todo el corazón, todo que corre bajo de mis manos. Señor, que tú me unges. Y dice la palabra, y el Espíritu del Señor está sobre mí. Dice, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Juan capítulo 6, versículo 34 dice esto, porque aquel a quien Dios envió, la palabra de Dios habla, pues Dios no ha dado el Espíritu por medida. Una vez más, la unción totalmente, Señor, úncame para hablarle a este joven, para hablarle a esta persona. Dice, y lo queremos, lo quieren. Eso es la cosa. Yo quiero ser ungido, Señor. Y cuando yo hablo, yo quiero que sea tú, no Adán, sino tu Espíritu. Ve en el nombre de Jesús, ungido por medio de su Espíritu Santo. Y Él nos da un poquito. Señor, únjame todo, de la cabeza hasta los pies, únjame. Dice aquí la palabra de Dios en Juan 3, 34, porque aquel a quien Dios envió a usted, las palabras de Dios hablan, pues Dios no da el Espíritu por medida. Cuando Él dice, yo te quiero, ¿quieres ser usado? ¿Quieres ser usado? Y uno está diciendo, yo quiero, Señor, yo quiero ser ungido, yo quiero ser usado. Dios no lo va a hacer a mitades. Dios no va a dar una medida. Si lo quieres, te lo doy. El corazón de algunos está diciendo eso, yo quiero. Únqueme. Dame el valor. Dame el valor para hablar tu palabra. Porque aquel a quien Dios envió, las palabras de Dios hablan, pues Dios no da el Espíritu por medida. Los rabinos, ellos menospreciaban a los pobres. Ellos más bien querían ver a los de alta sociedad dentro del templo. Pero ¿qué de la mujer pobre que metió lo último que ella tenía? Dios se dio cuenta de ella. ¿Qué tengo yo, Señor? Una vez compartí con ustedes que mandaban el plato de ofrenda, el indio allá en un pueblo. Él no tenía nada. ¿Qué tenía? Era pobre. Él apenas podía comer. Y ellos pasaron y muchos metieron su ofrenda, su diezmo. Y él puso el plato en el suelo y se metió. Se metió en el plato. Te doy todo mi vida. No tengo nada, pero tengo estas manos, tengo esta boca, tengo el corazón, llénalo.
Y bajó el plato en el suelo y se metió en el plato. Aquí estoy. Y se entrega. Qué hermoso. Los rabinos menospreciaban a los pobres. ¿Qué nos hace pobre? No es el pecado. No es el varón que va al trabajo tomado. El joven que está usando droga. No es el pecado quien nos hace pobre, que destruye un matrimonio, que quita vidas. No es el pecado que nos hace pobre. Y Cristo vino a predicar el evangelio a los pobres. Los de que están pobres por las decisiones que ellos han hecho, y Él no echa afuera, Él no echa al lado, Él viene a nosotros. Les he dicho 100 veces, Él vino a ese joven, drogadicto, borracho. Yo llegaba a la iglesia en mal condiciones, pero yo necesitaba a Dios. Y Él vino a salvarme a mí, eso lo entendí yo. Y me rendí. Como ese indio yo me metí. Es todo lo que tengo. No es mucho, pero cada uno de nosotros tenemos que hacer esa decisión y decir, aquí estoy. Úsame como tú quieres. Me entrego a ti. Arruina, hace pobre el pecado. Pero Cristo vino a nosotros para traer las buenas nuevas a nosotros, para traer el evangelio, para traer esperanzas, reconciliación a nosotros. Dice también la palabra de Dios, que sigue en el texto que hemos leído, dice, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. Él viene al oído. Él viene a par de nosotros. ¿Estás escuchando? ¿Estás oyendo? Que el Espíritu de Dios está aquí. Que nos quiere hablar a nosotros, a este pobre. Y llena el oído y agarra la atención y está llegando al corazón el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios y sigue el texto y dice, me ha enviado a sanar los quebrantados de corazón. Eso es la obra del mundo. Yo vine a Cristo por la falla de todos los que yo confiaba en ellos. Y veía que me quebraban el corazón, pisoteando. El pecado rompe corazones, rompe matrimonios, rompe a un hombre o una mujer. ¿Y sabes qué? Los médicos no lo pueden componer. Ellos no te pueden meter en un cuarto y componer un corazón quebrantado. Mi corazón está quebrado. Y dice Jesús, me ha enviado a sanar al quebrantado de corazón, lo que el doctor no puede hacer. Los psicólogos, estos que ellos hacen lo mejor que pueden, te dan droga, te dan, vamos a platicar, pero no tienen a Cristo. Y dice Cristo, es eso de tu corazón quebrantado, solamente yo lo puedo componer, de adentro. Te lleno con mi espíritu, con mi palabra, mi promesa, la esperanza del cielo. Yo, y solo yo. Y dijo Jesucristo, me ha enviado para esta cosa a usted hoy día, sanar los quebrantados de corazón. Lo que los doctores no pueden hacer, el gran médico Jesucristo lo puede hacer. Y solamente Él nos llena de su Espíritu Santo. Lo primero que Él hace, trae consuelo
yo te amo. No te preocupes. Así la confianza que nosotros tenemos en la sanidad, yo soy la cura. Yo soy la cura, yo te puedo sanar tu corazón quebrantado. Y Él está hablando a nosotros. Lo primero que Él hace es, está consolando. Hay esperanzas. Yo soy la cura. Y Él nos sana. Él sana el corazón quebrantado. Y dice, sigue diciendo el versículo así, y proclamad libertad a los cautivos. Hay una salida. Dice aquí, para proclamar libertad a los cautivos, yo he tratado. Me tiene el pecado en cadenas. Yo quiero ser libre. Yo estoy esclavizado en este vicio. Yo quiero salir de aquí. Dice aquí la palabra de Dios, proclamar libertad a los cautivos. No hay salida. He tratado. Jesús está proclamando aquí que Él ha venido a librar al cautivo. Dice el Evangelio de Juan, San Juan 8:36, dice esto, así que si el Hijo os libre, serás verdaderamente libre. Una vez más, así que si el Hijo os libre, serás verdaderamente libres. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No hay pecado más grande que Él no puede limpiar. La cosa es que lo está dando como oferta. En cuando alguien te da algo, no quiere decir nada si no lo recibes. Jesucristo está ofreciendo perdón. Jesucristo está ofreciendo reconciliación. Jesucristo está ofreciendo libertad, sanidad. Lo está ofreciendo a usted hoy día. Pero usted tiene que hacer una decisión de recibirlo o rechazarlo. No quiere decir nada si Él está ofreciendo y tú no lo quieres. Uno dice, yo lo quiero. Yo quiero ser sanado. Yo quiero ser librado. Yo lo quiero y Jesucristo está ofreciendo. Y ustedes bien lo saben porque el Espíritu Santo es el poder del Espíritu Santo que está tocando el oído, el entendimiento, el corazón. ¿Lo entienden? Es la sangre de Cristo y su gracia. ¿Lo mereces? ¿Lo merezco yo? Dice la palabra de Dios que la gracia es dando algo que no mereces. Nuestros hijos a veces no merecen, pero son mis hijos, es mi hija. Él nos ve por medio de la gracia, ¿lo mereces? ¿Es porque tú lo mereces o yo lo merezco? No, es la gracia de Dios y la sangre que nos limpia de todo pecado. Y Él está ofreciendo esto. El peor de la esclavitud es las tinieblas y las cadenas del culpa, de la conciencia, de no ver. Y sigue el versículo, dice, a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Muchas veces nosotros yo veo a mi esposa y digo, no sé cómo vamos a salir de esta. Y no vemos salida. Y aquí Jesucristo está diciendo, y vine a dar vista a los ciegos, los que no ven salida. No veo salida. Pero Él quiere dar vista.
la luz, la vista, el Evangelio. Por eso vino Cristo. Por eso vino, porque quieres ver, quieres entender, por eso vino Cristo. Para que nosotros podamos ser iluminados en la verdad, para ver un camino. Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la luz. Lucas 18, 41, Lucas 18, 41, 42 y 43 dice esto. Y Jesús le dijo, volviendo a el ciego, que dijo, hijo de David, que los apóstoles estaban diciendo, cállate. Jesús dice, tráemelo. Y él dijo, y los que estaban alrededor del ciego le dijeron, cálmate porque te llama. Y así vino, y dice en San Lucas 14, 18, 41, dice, ¿qué quieres que te haga? Y yo he leído este versículo muchas veces. Y dice Jesucristo, tráemelo. Y viene. Y dice Jesucristo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres? Hija, ¿qué es lo que quieres? Hijo, ¿qué es lo que quieres? Dice, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego, él le dijo, Señor, que recibe la vista. Y Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Al instante recobró su vista y lo seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanzas a Dios. El ciego ve. Entonces decimos nosotros, Señor, yo quiero ver. ¿Qué es mi vida para ti? ¿Qué es lo que tú quieres de mí? Yo quiero ver. Y Jesús está diciendo hoy día, ¿qué es lo que quieres? Que Jesucristo, ven a mí. Y vienen por medio de nosotros, venimos por medio de fe, así como el ciego, venimos de fe. Y Jesucristo les dice, ven. Y venimos por medio de la fe. Y entonces Jesucristo está diciendo, ¿qué quieres? Yo quiero ver. Yo quiero ver qué es lo que quieres en mi vida. Hay algo más. Hay algo más. Tú quieres algo de mí. Y glorificaban a Dios. Sigue la palabra de Dios, proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner a libertad los oprimidos. Y este mundo oprime al cristiano. Es difícil ser cristiano en este mundo. Y dice aquí poner a libertad los oprimidos. Mateo 11, 28 dice, venid a mí todos que estéis trabajados y cargados, y yo os daré descanso. El mundo oprime, dice, a poner a libertad a los oprimidos. Jesucristo, la luz, la libertad. En Mateo 11, 28 dice Jesús, venid a mí todos. Venid a mí todos. Los que estás trabajados y cargados, yo os daré descanso. El 19 dice esto. Vine a hacer esto y a predicar el año agradable del Señor. Esto es lo que entendí esta semana y cuando estuve estudiando, leyendo. Un comentarista, de todos los comentaristas que leí, nomás uno dijo, en este tiempo, cuando Jesucristo está predicando, cuando Jesucristo llega a Nazaret, es el año de júbilo. Nosotros no sabemos de eso, pero los judíos sí saben de eso. El año de júbilo es un esclavo trabaja 6 años. Y el 7º año
fue dado su libertad. Nosotros vemos que en este tiempo de júbilo es si nosotros prestamos un dinero y en el año de júbilo es perdonado tu deuda. Y por eso era un año de júbilo. El esclavo está libre. El deudor es perdonado. Es un año de júbilo. Jesucristo viene en ese año de júbilo con un mensaje. Los esclavos son libres. Tu deuda fue pagada. Y es una maravilla de la profecía, el símbolo del Viejo Testamento siendo cumplido en Jesucristo. Y por eso Él dice el libro de Isaías, dice, y a predicar el año agradable del Señor, el año de júbilo, un nuevo comienzo. Los esclavos son liberados. Tu deuda es pagada. Eso lo entendemos en la cruz de Cristo. Él pagó mi deuda. Alguien tenía que pagar por mi maldad. Y Cristo murió por mí para reconciliar. Son nuevos términos. Es Cristo. Por eso vino. Hay nuevos términos del perdón. Y eso es la cruz de Cristo que nos limpia de todo pecado. Una vez más, es el año de júbilo. Él viene en el día en cuando puedes ser perdonado. Tu deuda delante de Dios, reconciliación con Dios, perdonado. El día de júbilo. Por esto yo he venido, dice Cristo. Yo he cumplido esta profecía. Hoy día lo que yo he leído se trata de Él en ese día. El cumplimiento. Y cuando Cristo estuvo en la cruz, Él dijo, Tetelestai. Él ahí en la cruz, sangrando, muriéndose, no podía respirar. Con la corona de espinas en su cabeza. Y él clama y dice, Tetelestai. En el hebreo, que quiere decir consumado es. Él colgado ahí, consumado es. Yo lo he hecho todo. Para ti. Yo he cumplido tu deuda, es pagada. Tu esclavitud, tienes libertad. Y regresamos a esto y termino con esto. Él está ofreciendo. Él está ofreciendo libertad. Él está ofreciendo ver. No veo salida. La esclavitud, la oscuridad. ¿Quieres ver? ¿Qué quieres? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres ser perdonado? De todo. El año de júbilo es un nuevo principio para usted. Voy a invitarles que se pongan de pie.